Cervantes y soy del equipo de Coex Academy. Nuestra plataforma es una plataforma de 100% de contenido de comercio exterior. En ella van a poder encontrar cursos de diversos temas y próximamente estaremos generando más cursos. Los anteriores los pueden encontrar, como ya les había comentado, en nuestra página web coex.academy. Si están interesados, ahí los pueden encontrar. Asimismo, pues les agradeceríamos que nos sigan en nuestras redes sociales. En ellas van a poder encontrar próximos cursos, información acerca de comercio exterior. Estamos como coex.academy. Y bueno, no olviden que al final de cada curso les estaremos haciendo llegar una encuesta que les agradeceríamos muchísimo que nos puedan ayudar contestándola para pues ver qué tal les pareció el curso, qué cursos les gustaría que nosotros diéramos. Les agradeceríamos muchísimo su ayuda contestando esa encuesta. Y pues sin más que agregar, le damos la bienvenida a nuestro panelista con más de 25 años de experiencia en el tema de comercio exterior, que ha ejercido como gerente operativo, apoderado aduanal y trabajado en empresas de gran renombre a nivel nacional e internacional, el licenciado Manuel de Jesús López Flores. Adelante, Lic. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes otra vez. Gracias por habernos considerado de nuevo para compartir y impartir con los amigos de Coex Academy. Voy a prender la cámara nada más para ponerle cara a la voz, aunque no sea muy agradable. Vamos. Muy buena tarde. Aprovecho para comentarles a todos, me disculpo por el audio. No traigo conmigo mi diadema que uso para webinars. Nos estamos mudando, apenas hoy es el siguiente día en esta oficina. Y bueno, como siempre, ¿no? Ya lo sabes, cuando te mudas de oficina o de casa siempre hay algo que te falta y la diadema que uso para todos los cursos no la traigo, así es que voy a tener que estar usando el audio. Bueno, mira, justamente por eso me estoy disculpando. Ya puso a alguien que no se escucha muy bien. Por eso me estoy disculpando porque no traigo mi diadema y tengo que usar el audio de la computadora. Entonces, esto me causa muchísimo estrés porque o sea, esto me dedico a dar cursos y no encuentro una mejor manera que no sea con el audio de la computadora. Entonces, no me escuchan absolutamente nada. Les juro que esto me estresa, ¿eh? O sea, en verdad me estresa porque algunos me dicen que sí, unos me dicen que no. Mil disculpas. Link, aquí de esta parte se escucha bien, se escucha mejor que el inicio. Se escucha muy, muy bien. Al principio se escuchaba mucho eco, ahorita se escucha mejor. Si Bueno, gustan subirle incluso un poquito más al volumen de sus audífonos o computadora, lo van a escuchar mejor. Yo creo que eso influye un poquito, pero si gustan ustedes en casa o en su oficina, si pueden subirle un poquito más, lo van a escuchar un poco mejor. bueno, pues la disculpa ahí está, créanme. En verdad me causa bastante incomodidad, pero bueno, pues vamos a sacar el webinar adelante. Ojalá y sea de provecho y ojalá esto del audio no nos genere el tema de que alguien no pudo recibir la información. Voy a presentar, tampoco quiero alzar mucho la voz porque estamos en el área de oficinas y van a decir que estoy loco, por eso me siento mal, no he traído mi diadema. Pero bueno, vamos a sacar eso de lado y vamos a darle, ¿les parece? Voy a compartir, por favor, para que me digan si ya es visible para todos la presentación. Denme un segundo. De por sí siempre grito y ahorita siento que necesito gritar más. Déjenme saber si la presentación ya es visible para todos. Perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Gracias, Rubén, Manuel, por confirmar milagros. Oigan, el tema de los 5 temas es un tema extenso. Vamos a revisar lo básico, que ustedes se lleven al menos un nivel de comprensión de lo que son los 5 temas, porque, vuelvo a mencionar, es un tema vasto, es un tema extenso. Verlo a detalle nos llevaría, no sé, más de 4 horas. Y luego es un tema muy importante porque tiene una liga con el tema de valoración aduanera, ¿vale?
Entonces, van de la mano. Pero el día de hoy intento que ustedes se lleven al menos una comprensión en un plano general de los Incoterms, y eso les permita a ustedes, valga la redundancia, mejorar su conocimiento, su comprensión y su aplicación. Eso es lo que quería decir. Y mejorar su aplicación, porque mira, si ya has entrado a otras prácticas, aquí con COEX, he dicho en algunas ocasiones que regularmente mucho de lo que hacemos en el día a día simplemente se basa en conocimiento empírico, en cómo me dijeron que lo hiciera, en qué me dijeron que pusiera. No, pues es que a mí me dijeron que le pusiera hobby. No, es que a mí me dijeron que le pusiera, no, a mí me dijeron que le pusiera. Entonces, es más, algunas veces el Incoterm parece que se llena solo en los pedimentos. Hay un montón de pedimentos con el Incoterm incorrectamente declarado. Incorrectamente declarado porque no comprendes correctamente su aplicación. Como contexto, nada más te lo platico rapidísimo, por si no lo había dicho antes con ustedes. Yo he atendido auditorías del SAT, es en serio, no estoy mintiendo. He atendido auditorías, revisiones del SAT enfocadas específicamente en Incoterms. Oye, ¿cómo? ¿Que te van a revisar los Incoterms? No en sí el Incoterm, sino lo que deriva de ello. Es decir, auditorías del SAT que derivan de lo que declaraste en el campo de Incoterms contra lo que declaraste en el campo de incrementables contra la información que transmitiste del vendedor. ¿Ok? Del vendedor. Entonces el SAT, en sus revisiones electrónicas, en sus revisiones de gabinete, principalmente las electrónicas, revisa toda la información que has transmitido y dice, a ver, aquí está este Incoterm, aquí está el campo de los incrementables, acá está la información del vendedor y vamos a ver si esto hace sentido. Porque si no hace sentido, porque si presumo que es incorrecto, pues podríamos estar hablando de omisión de contribuciones. O podríamos estar hablando de un dato inexacto. No es lo mismo tener un dato inexacto en un pedimento que tener un dato inexacto en 200 pedimentos. Entonces, ese es el tema del día de hoy. ¿Sale? Otra vez, no lo vamos a ver a gran detalle. Vamos a tratar de que los conozcas, los comprendas de mejor manera a lo que posiblemente el día de hoy lo hagas. ¿Sale? Bien. Pues vamos a iniciar entonces. ¿Qué son los Incoterms? Son un estándar reconocido a nivel internacional, que tienen como principal intención su aplicación en las compraventas de carácter internacional. Inicia de ahí tu análisis. A veces nos atrevemos en la operación, en la práctica, y yo lo he vivido y se lo he llegado a decir hasta agentes aduanales. A veces vivimos el que te dice, cuando yo digo agencia aduanal, acuérdense que me refiero al ejecutivo, al supervisor, al gerente, porque el agente aduanal, pues él se encarga del negocio, de las relaciones, de otro tipo de situaciones, ¿no? En la agencia, pues están los ejecutivos, están los supervisores, los gerentes y todas las posiciones que puede haber en una agencia. Entonces, cuando yo digo agencia, me refiero a ello. Pues en ocasiones he vivido la experiencia que te dicen, no, está mal el Incoterm, necesitas cambiarlo. Y yo les he dicho, ¿y tú cómo te atreves a decir que está mal, que no aplica? ¿Acaso tú participaste en la negociación? O sea, ¿tú estuviste al momento de la compraventa? Definitivamente, sí hay razones para decir que el Incoterm está mal, pero cuando no aplica. ¿Me explico? Cuando no aplica. Pero que tú digas que no debería ser ese Incoterm, que debería ser otro, basado en tu nivel de entendimiento, conocimiento, eso no es tan adecuado porque los Incoterms reflejan una negociación. Parte de ahí, por favor. Luego ya llévalo a la parte aduanal, pero siempre parte por el principio. Los Incoterms reflejan lo que se negoció en una compraventa. Y si tú no estuviste en esa compraventa, pues tú no estabas ahí con lo que se negoció. Es por eso importante que conozcas qué significan los Incoterms. Entonces,
Son un estándar, yo lo mencioné, y son una herramienta de autorregulación. A ver, para hacer esto un poquitito interactivo, no lo he mencionado, recuerden que pueden preguntar en el chat cuando lo necesiten. También pueden usarlo para responder mis preguntas. Ustedes están viendo ahí, yo no los estoy viendo a ustedes, no los estoy viendo en mi computadora. Son una herramienta de autorregulación. ¿Qué comprenden? A ver, de los que están conectados, ¿quién dice yo mero? ¿Qué comprendes por autorregulación? Alguien que se atreva, no que se atreva, perdón, que se anime a responder. ¿Por qué crees que son una herramienta de autorregulación? Y aparte así válido que me estén escuchando. ¿Alguien? Alguien que diga, por esto, Manuel. Jóvenes, ¿sí me escuchan o nadie quiere contestar? Ah, puede ser, Andrea, puede ser. Andrea, ya te ubiqué en otros webinars, has estado muy activa, ¿verdad? Si no te estoy confundiendo con el nombre. A ver, ¿quién más? Excelente, Andrea. A mí eso me da mucho gusto. ¿Está bien? Karen, ¿quién más? Anímense, nunca hay una respuesta incorrecta. Aquí entre todos vamos a aprender. Son una... Gracias, Rosa, gracias, Manuel. Les explico ahora yo. Vamos a completar lo que ustedes están respondiendo. ¿Sale? Son una herramienta de autorregulación porque no hay nada que te obligue a que lo utilices. Por eso son herramientas. Flor, mucho gusto. Qué gusto ver tu nombre. Si eres la Flor que conozco en línea, ¿verdad? No nos conocemos en persona. Son una herramienta de autorregulación porque no hay nada que te obligue a que los utilices. No son una ley. Por si nunca lo habías escuchado, por si nunca lo habías analizado, no existe nada que te obligue a que los uses. Nada que te obligue, no. Si nunca lo habías razonado, revisa en toda nuestra legislación nacional, en toda, y dime en dónde encuentras una legislación de carácter nacional que te establezca el uso de los incoterms. Dime en dónde. ¿Lo habías pensado alguna vez? Dime en qué ley, en qué decreto, en qué acuerdo, en qué reglamento. Dime en dónde encuentras en nuestra legislación el tema de incoterms. ¿Lo habías pensado? Pues en ninguno. En ninguno. Pero, pues ya lo dijimos, son un estándar de carácter internacional y reconocidos. Entonces, si los usas, ahora sí, los incoterms nos van a dar un montón de información de lo que va a suceder o de lo que sucedió o de lo que está sucediendo en una compraventa internacional. Y ahora si lo llevamos al plano de aduanas o de comercio, si hay una compraventa internacional, fíjate, significa que las mercancías seguramente se estarán moviendo de un país a otro. Entonces ahí es donde entra el tema de comercio internacional. ¿Te das cuenta? Y cuando ya entra el tema de comercio internacional, pues ahora entra el tema de aduanas. Porque aduanas no es comercio internacional. Aduanas forma parte de comercio internacional. Entonces, date cuenta cómo te lo estoy planteando. Primero, los incoterms en el tema de la compraventa, de la transacción. Luego de ahí ya, bueno, pues si es una compraventa entre dos países, entre dos personas que están en distintos países, por eso que es una compraventa internacional, pues seguramente las mercancías se van a mover de un país a otro. Eso ya es comercio internacional. Y entonces habrá que cumplir con diversas disposiciones en materia aduanera, para lo cual los incoterms nos van a dejar saber ciertos aspectos que van a impactar en la operación. En este caso,
en la valoración aduanera. Sí me di a entender por qué son herramientas de autorregulación, ya les dije, no son una ley, no lo son. Empieza a pensar o a buscar un ordenamiento legal en nuestro país que te hable de los Incoterms y no vas a encontrar ninguno. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dije? Voy a estar validando y validando que me escuchen, porque ya saben, ya dijimos que no traigo la diadema y buscando que lo que yo diga sea comprensible. ¿Sí me expliqué por qué son herramientas de autorregulación? Con una persona que me diga que sí o que no. Ah, muy bien. Excelente. Ya ves, Andrea, es lo que busco. Te acabo de decir que los psicotests parece que a veces se llenan hasta solos, a veces se llenan por default. Muy bien, entonces ya tenemos un contexto de inicio, ¿vale? Eso te va a ayudar a analizar todo lo que es. Entonces, esas herramientas de autorregulación nos van a ayudar a especificar las tareas, los costos y los riesgos. Esos son los enfoques principales. Tareas, ¿quién hace qué? ¿Y quién hace qué? O sea, a ver, ¿qué es lo que va a hacer el vendedor? ¿Y qué es lo que va a hacer el comprador? Yo me voy a obligar a hacer esto, pero tú te vas a obligar a hacer esto. Oye, ¿quién va a cubrir los costos de esto? ¿Y quién va a cubrir los costos de aquello? Eso también es lo que establecen los Incoterms. No, pues yo voy a cubrir estos costos, pero tú vas a cubrir estos costos. Ah, muy bien. Oye, ¿y los riesgos? ¿De quién son los riesgos? Otra vez, empieza en tu mente a pensar en un plano internacional. Empieza a pensar que las mercancías se mueven de un país a otro país. También empieza a pensar que cuando las mercancías se mueven de un país a otro país, no hay una línea recta, no hay un camino de país a país necesariamente, que las mercancías pueden estar transitando y pasando a través de otros países, que las mercancías pueden ir cambiando de medios de transporte, que iniciaron el viaje en un medio de transporte terrestre y luego se subieron a un medio de transporte aéreo y luego llegaron a un punto en donde ahora fueron cargadas en un medio de transporte marítimo y luego llegaron a un lugar en donde se descargaron y otra vez salieron en terrestre y luego para llegar al destino final pudieron haberse subido en aéreo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, oye, las mercancías van a estar transitando por diversos puntos. Hay riesgos. ¿Y de quién van a ser los riesgos? ¿Míos o tuyos? Muy bien, eso lo van a establecer los Incoterms. Date cuenta de todo lo que hemos explicado con una sola plantilla, intentando que comprendas qué son. Ya cuando comprendes qué son, todo lo demás se vuelve más fácil. ¿Dudas hasta aquí, que apenas es el inicio? Excelente. Muy bien. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Si eres el que conozco? ¿José Ángel Reséndiz o eres un homónimo? Excelente. Me da mucho gusto ir viendo personas que ya conozco al menos virtualmente. Muy bien, avancemos. Como antecedente, y nada más un antecedente rápido, porque no es, ya les dije, el tema es muy vasto y el tiempo no es, el tiempo es corto. Únicamente como antecedente, bueno, ¿de dónde derivan los Incoterms? Pues derivan de la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, ¿ok? Que es una organización empresarial a nivel mundial. Date cuenta, empresarial. Y ahí derivan los Incoterms. ¿Ya ves por qué no son una ley? Muy bien, fundada en 1919 con la intención de velar por los intereses de las empresas a nivel mundial. Entonces, agrupa miles de empresas y cámaras de comercio. La Cámara de Comercio en nuestro país está, vamos, la que tiene que ver con la ICC, está allá en la Ciudad de México. ¿Okay? Cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países. Y la Cámara de Comercio Internacional es una entidad consultiva ante la ONU, ¿ok? Y pues tiene relación con otras importantes organizaciones internacionales. Estás viendo ahí, insisto, hay que avanzar rápido en esta parte de antecedente. Dichos Incoterms, bueno, pues a principios de los años 20
se empezaron a revisar los términos más comunes. ¿Has escuchado aquello de la práctica se vuelve ley? Los términos más comunes que se utilizaban en el comercio internacional. De ahí derivaron, o de ahí nacieron, o fue lo que dio origen a los Incoterms. Las primeras reglas Incoterms serían en 1923, esas que estás viendo ahí. FOB, FAST, FOD, FOR, SIF y CIF. De esas, ¿cuáles ya no existen? A ver, ¿cuáles no existen actualmente? ¿Sí logras identificar cuáles no existen? Pues no existe FOD y no existe FOR, ¿verdad? FOD era Free on Track y FOR era Free on Rate. No, CIF sí existe todavía. ¿Ok? Entonces, FOD y FOR, pero date cuenta que esos son los precursores de las reglas. ¿Vale? Los precursores. Y bueno, constantemente están en revisión. Ojo, no voy a decir una tontería, es una analogía. Constantemente están en revisión, así como constantemente está en revisión el sistema armonizado, ¿verdad? Para que vayan acorde a la actualidad. Por favor. Además, yo sé que me están grabando, así es que ya hice la explicación, ¿no? Les digo que son como... No. Hice una analogía. Así como el sistema armonizado está en constante revisión. Entonces, la última versión de las reglas Incoterms que tenemos son la versión de 2020. ¿Vale? Que tuve la gran dicha y la gran fortuna de ir a su presentación en la Ciudad de México. Muy bien. Avancemos entonces. Eso nada más es como antecedente. ¿Vale? Miren, así como ustedes, yo tengo muchísimo que no voy a un curso para yo actualizarme. Tengo la responsabilidad de actualizarme yo mismo. A esto me dedico, a consultoría y capacitación. Pero en mis tiempos que yo me capacitaba o me actualizaba, a mí nadie me habló de esto que te voy a hablar, aunque va a ser de manera muy somera, muy por encima, pero yo quiero que lo conozcas. Y si tienes el interés, luego tú vayas y lo busques, ¿vale? De esto, cuando a mí me hablan de Incoterms, nadie me lo explicó. Y como es algo muy interesante, por eso yo se los voy a compartir de manera así muy por encimita, pero quiero que sepas que existen instrumentos internacionales que tienen relación con los Incoterms. Ya tú me dirás si alguna vez alguien te lo había explicado. Si sí, qué bueno, qué bueno. Si no, pues hoy te llevarías algo diferente. Entonces, hay instrumentos de carácter internacional que le dan validez, por así decirlo, o reconocimiento, creo que eso es más adecuado, o reconocimiento a los Incoterms. Entonces empezamos por la CENUDMI de la ONU, Organización Organización de las Naciones Unidas, ¿cuál nacional? Entonces la CENUDMI o la UNCITRAL, dependiendo si las siglas están en inglés o si las siglas están en español. Entonces las reglas Incoterms son reconocidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ojo en lo último, Derecho Mercantil Internacional. Entonces, ¿qué es la CENUDMI o la UNCITRAL? Pues es un órgano jurídico, ¿ok? Un órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el campo de derecho mercantil. Pues estamos hablando de compraventa de mercancías en el plano internacional. Y de ahí deriva el primer instrumento. Yo no soy abogado, ni intento serlo. Bueno, sí lo he intentado, pero no he tenido tiempo de estudiar la carrera. No soy abogado. Lo poquito que entiendo, soy autodidacta en la materia, lo poquitito, porque he visto mucho de ser abogado o de tener formación jurisdiccional. Ya les he dicho otras veces que con trabajos terminé la secundaria, ya me inscribí en la prepa abierta. Cuando la termine, luego ya voy a estudiar leyes. Por lo pronto, lo poquito que sé es porque me gusta leer y estudiar por mí mismo. Entonces, por si me está escuchando un abogado, pues no quiero que vaya a decir que estoy diciendo tonterías. ¿Sale? Por eso hago la aclaración. Entonces, este es un instrumento legal de carácter internacional. Lo pueden estar a la mano de todos. Yo los tengo, pero está a la mano de todos. Lo puedes conseguir googleando.
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. Data desde 1980. ¿Ok? Su nombre corto lo podrías encontrar como la Convención de Viena 1980. ¿Ok? Entonces, ¿qué rige este instrumento? Pues rige los contratos de compraventa internacional. Compraventa internacional de empresas privadas que estén situadas en diferentes estados. Entiendan por estados, países. ¿Ok? Entonces, rige esos contratos de compraventa. ¿Qué regula dicho instrumento? Pues regula la concertación de dicho contrato mediante una oferta y una aceptación. Para que exista una compraventa, pues va a existir una oferta. Ay, te ofrezco esto. Ahora falta la aceptación del que pretende comprar. Ah, pues sí, te la acepto. No, fíjate que no, porque el precio está muy alto. Entonces, hay una oferta y hay una aceptación. Cuando sucede, cuando coinciden, pues entonces se plasma en un contrato. Si algún día has leído un contrato de compra-venta, pues vas a ver que ahí viene el precio pactado, las condiciones de entrega, las características de las mercancías, todas las cláusulas de lo que no puede dejar de suceder. Es decir, las mercancías tienen que entregarse así y así. Y deben de cumplir con estas características. Si no cumplen, entonces no las acepto. Seguramente algún día has leído un contrato de compraventa y si no, pues te invito a hacerlo. ¿Qué más regula? Pues las obligaciones de las partes contratantes, vendedor y comprador. Del vendedor, pues entregar las mercancías, lo acabo de decir, conforme a las cantidades estipuladas en el contrato, la calidad de las mercancías, las características, qué documentos conexos se deben de entregar, la transferencia de la propiedad. Acuérdate que la transferencia de la propiedad no es otra cosa que la enajenación. ¿Ok? ¿Qué obligaciones hay por parte del comprador? Pues pagar el precio. Si aceptaste el precio mediante el contrato de compraventa, pues entonces no me vayas a decir el día de mañana que, oye, no, es que la verdad se me hace muy caro. ¿Cómo que se te hace muy caro? Si por eso primero negociamos y aceptaste y firmaste un contrato, entonces ese es el precio que me debes de pagar. Pagar el precio y recibir las mercancías. Aún y que parezca como que, oye, ¿a poco es una obligación recibir las mercancías? Por supuesto que es una obligación. Y tienen bastante tema con el tema de los, valga la redundancia, tienen bastante tema con los 5 temas. También se da el incumplimiento en el no recibir las mercancías, y eso sucede muy a menudo. ¿Y qué más regula o aborda este instrumento? Que de manera muy general, ¿qué recurso se va a aplicar en caso del incumplimiento del contrato? Así es, lo he mencionado en diversas ocasiones, siempre que inicias una relación comercial, nadie la inicia pensando que vas a terminar peleándote, ¿verdad que no? Nadie. Les he dicho, haciendo otra analogía, cada vez que inicias una relación personal, noviazgo, matrimonio, ¿verdad que nadie se casa pensando que se va a divorciar? ¿Verdad que nadie inicia una relación de noviazgo pensando que a los meses se van a estar tirando con todo? ¿Verdad que no? Pues es igual. Nadie inicia una relación comercial pensando que a la vuelta de los meses, de los años, alguien va a incumplir y vámonos, empieza el pleito. Entonces, ¿cuál va a ser el recurso aplicable en caso de que el vendedor empiece a incumplir o en caso de que el comprador empiece a incumplir? ¿Sí me expliqué? Dejamos la uncitral de lado, te dije que no va a ser para dártelo a conocer. Si a ti te interesa el tema, ya tendrás que hacer lo propio. Y nos pasamos ahora a la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Organización intergubernamental de carácter mundial. ¿Qué hace? Bueno, pues elabora instrumentos jurídicos multilaterales. ¿Qué significa multilaterales? Pues que participan diversas partes, no bilateral, no ni unilateral ni bilateral, multilateral. Que corresponde a las necesidades mundiales y garantiza su seguimiento. ¿Seguimiento de qué? Pues de esos instrumentos, ahorita vamos a ver uno. Entonces, esas situaciones comerciales, es decir, las compraventas entre países distintos, pues se pueden afectar porque hay diferentes sistemas jurídicos entre los países. Y entonces, si hay diferencias entre los sistemas jurídicos,
pues eso nos puede traer problemas para resolver las diferencias, para resolver el incumplimiento en temas de contrato. Si yo les pregunto, ¿todos los países tenemos los sistemas jurídicos semejantes, todos? ¿Jóvenes? ¿El sistema jurídico mexicano es igualito que el sistema jurídico de Arabia Saudita? ¿Es igual que el sistema jurídico de Irak? ¿En dónde va a ser el país? Perdón. ¿En dónde va a ser el mundial? ¿En dónde va a ser el mundial, compañeros? ¿Qué tiene que ver el mundial? Ahorita les digo por qué. ¿En dónde va a ser el mundial? Qatar. Créanme que el tema de los sistemas jurídicos, Sujei, tu nombre me suena parecido, Sujei. No sé si te he visto ya en otros webinars. Fíjense bien, vamos a hacer un paréntesis. Yo estoy seguro que de lo que más se va a hablar, bueno, no de lo que más, un punto de lo que se va a hablar mucho en el tema del mundial va a ser el tema legal. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos de los países del Medio Oriente se basan en una cultura totalmente distinta. Totalmente distinta. ¿No vieron la noticia de una joven, no vieron la noticia de una joven mexicana que iba a ser azotada? Que afortunadamente lograron salvarla. Entonces, eso es reciente. Fíjate bien, andaba ya participando en la organización del Mundial. Entonces, ojo, yo digo, ¿cómo le va a hacer Qatar con tanta diversidad de visitantes, con culturas totalmente distintas, en lo que para nosotros las cosas lo vemos como, pues que no están mal, y que para ellos están totalmente, va a ser un temazo. Pero bueno, regresemos al punto. Así como esa diversidad en los sistemas jurídicos para ese tipo de casos, pues te imagínate que también tu sistema jurídico en tema comercial, pues es diverso. Entonces, eso puede repercutir en el tema de las compraventas internacionales que se dan entre las empresas que están en un país y las empresas que están en otro país. Cuando sucede el tema del incumplimiento, oye, pues, me disculpas, pero aquí en mi país yo sí puedo hacer esto. Me disculpas, pero acá en mi país no puedes hacer esto. ¿Vale? Entonces, es lo que buscan estos instrumentos, ¿sí? Para darle cabida o entrada o nacimiento a lo que se conoce como derecho internacional privado. ¿Cómo que privado? Entre empresas. ¿Ok? Derecho internacional privado. Este es el mapa de lo que es la conferencia de La Haya. México forma parte, nada más para que supieras, por si no habías escuchado de ello, México forma parte de la conferencia de La Haya. ¿Sale? Todo lo que estaba en azul. Ahora sí, oye, y, bueno, muy bien, ¿y de La Haya qué? Ah, bueno, de La Haya deriva este instrumento. Lo voy a leer. Ya te he dicho otras veces que mi intención no es leer, pero es lo que tengo enfrente, no te estoy viendo a ti. Convenio del 22 de diciembre de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado. Otra vez, estos instrumentos están a la mano de todos. Hasta por cultura general en materia de comercio exterior, podría ser de interés irlos a revisar. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Pues unificar las normas sobre la posibilidad de conflicto de leyes que va a surgir en temas de compraventa internacional de mercancías. Toma en cuenta el instrumento que acabo de presentar hace ratito. Toma en cuenta el convenio de la ONU de Viena de 1980. Aquí tiene el nombre corto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este instrumento? Pues determinar la ley aplicable a los contratos de compraventa cuando las partes están situadas en diferentes países. Oye, y si acaso llegáramos a tener diferencias, ¿en qué ley nos vamos a basar? Ese es el tema. Es anticipadamente ir quitando problemas futuros. Es de una vez, en el contrato de compraventa, de una vez vamos definiendo con qué ley o a qué ley nos vamos a sujetar para resolver las diferencias que pudieran suceder. ¿Ok? Entonces, en un segundo que me tomaron. Para efectos de ese convenio, se consideran compraventa. Esto que vas a leer hace muchísimo sentido en el tema de incrementables.
Hoy no vamos a hablar de los incrementables, pero si más o menos ya traes camino recorrido, si más o menos ya has estudiado, has tenido cursos de valoración aduanera, has tenido cursos de incrementables, esto que voy a leer tiene mucho sentido con el tema de los incrementables, pero bueno, ya dije que no es un tema de incrementables, aunque van de la mano, o derivan al menos. Se consideran compraventa los contratos de suministro de mercancías que serán manufacturados o producidas, a menos que la parte que las encarga se comprometa a proporcionar una parte sustancial de los materiales. Te lo voy a explicar, nada más lo estoy leyendo. Se compromete a proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para dicha manufactura. Te explico. Imagínate que hay un vendedor y un comprador en el plano internacional. ¿Ok? Tú como vendedor buscas al proveedor que pueda fabricar y venderte cierto producto. Lo localizas en tal país. Ese proveedor tiene la capacidad para fabricar y venderte lo que necesitas. Pero resulta que tu producto es tan especial y tan específico que necesita manufacturarse con cierta materia prima. No voy a poner ejemplos porque si no vamos a gastar tiempo en buscar un ejemplo. Pero necesita manufacturarse con cierta materia prima que cumpla con ciertas especificaciones para que el producto que necesitas que te manufacturen y te vendan cumpla con tus especificaciones y con la calidad que necesitas. Entonces, imagínate que consigues al proveedor, pero le dices, ¿sabes qué? Nada más que, ¿qué crees? No me puedo arriesgar a poner en jaque la calidad del producto que me vas a vender. Ya sé que me dijiste que sí, que cumples con esto y con lo otro, pero mejor para no arriesgarme, yo te voy a mandar la materia prima. El vendedor va a decir, pues como quieras. Me la mandas y bueno, yo con eso te voy a fabricar tus productos, te los voy a vender. Simplemente pues no voy a contemplar el valor de la materia prima. Ah, bueno, si eso estuviese sucediendo, no estoy diciendo que ya no sea un contrato de compraventa. No estoy diciendo eso para que, por favor, pongan mucha atención. Estoy diciendo que únicamente para efectos de este instrumento, entonces no lo va a considerar como una compraventa. Para los efectos de este instrumento, nada más. O sea, este instrumento se basa únicamente entre compraventas de mercancías, así, o sea, yo te vendo esto completito, ¿ok? Pero si tú me vas a mandar la materia prima, la principal, pues entonces, para efectos de ese instrumento, no se considera una compraventa. Puede ser que yo te diga, mira, lo que me vas a manufacturar debe de llevar estos detalles. Te voy a mandar yo nada más ciertos componentes. A lo mejor esos componentes representan el 5% del producto. Ah, bueno, entonces se sigue considerando una compraventa para efectos de este instrumento. No van a decir, dijo Manuel López, que no es compraventa si le mandan la materia prima. Estoy diciendo que para efectos de este instrumento. Y esto que te acabo de decir, lo vas a encontrar en el artículo 65 de la ley aduanera. Con temas incrementables, pero hasta ahí te lo dejo de tarea para que tú lo investigues. ¿Vale? Bueno, y abajo en el punto 2, pues no es otra cosa más que decir que no se consideran compraventa, en donde lo que se va a prestar, pues es un servicio de mano de obra. Como las maquilas, fíjate qué bueno, como las maquilas, es por eso que comprendas por qué las maquilas no venden y no compran. Las maquilas prestan servicios de mano de obra, no venden y no compran nada. Hoy en la mañana contesté una consulta. No sé si la persona que me hizo la consulta esté participando, qué tal y que esté, pero bueno, en la mañana contesté la consulta y le explicaba eso. Eres maquila, tú no compras, tú no vendes, tú no tienes por qué andar viendo precios. Pero bueno, nada más para que lo tomes en cuenta. Entonces, pues el contrato de compra-venta se va a regir por la ley que elijan las partes. Así es que fíjate bien, va a ser otra cosa más en que ponerse de acuerdo. Ya te pusiste de acuerdo en el precio, en las fechas de entrega, en el medio de transporte, en los gastos, en el riesgo. Bueno, pues ahora te tienes que poner de acuerdo también. Oye, y en caso de que alguno de los dos llegara a incumplir, hay que ponernos de acuerdo por qué ley nos vamos a regir. Eso es lo que trata este instrumento. ¿Ok? Y si acaso no se ponen de acuerdo,
Se les olvida tomar en cuenta de que puede llegar a haber ese tipo de situaciones, incumplimiento. Si no, entonces el contrato de compraventa se va a regir por la ley del país en el que esté situado el vendedor. Así como lo escuchaste. Y cuando negocias una compraventa, ¿ya ves por qué es importante que conozcas esto? Te puedo apostar que muchos compradores y vendedores nunca han revisado estos documentos. Hablo de vendedores y compradores a nivel internacional. Si los que deben de saber de Incoterm son los de compraventa y son los que menos saben, los que más saben son los de aduanas, imagínate. Pero bueno, entonces, si no se pusieron de acuerdo en con qué ley se van a regir, si con la del vendedor o con la del comprador, es decir, de su país, entonces, para solucionar esas diferencias ya en un plano internacional, la ley que aplique va a ser la ley del país del vendedor. ¿Por qué? Porque no eligieron ninguna. Y luego de la Haya también surge otro instrumento, perdón. Convenio sobre acuerdos de elección de foro. Rapidísimo, no es otra cosa. Si ya nos pusimos de acuerdo y dijimos que en caso de controversias o incumplimiento nos vamos a sujetar a tu ley, muy bien, ahora también hay que designar a qué tribunal, porque pues, hay un montón de tribunales. Va la siguiente pregunta. Lean un contrato de algo. De algo, no tiene que ser de compraventa. Lean un contrato. Y van a encontrar una cláusula en donde va a indicar a qué ley se van a sujetar. Es más, está un contrato doméstico aquí en México, busquen un número. Es de bastante ilustrativo. Aún y que sea un contrato doméstico, vas a encontrar a qué legislación te vas a sujetar, porque sí, porque tenemos un código de comercio en Nuevo León, un código de comercio en Chihuahua, un código de comercio en Yucatán. Entonces, ¿a qué legislación? Y también hacen referencia a qué tribunal. Bueno, pues en el plano internacional es igual. Hay que manifestar a qué tribunal o a qué tribunales nos vamos a dirigir en caso de tener que llevar el incumplimiento de un contrato de compraventa hasta un tribunal. ¿Ok? Ya para terminar y entrar de lleno a los 5 temas, el tiempo que nos queda, hay otro documento, pero ya basado en el tema de América. América, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos Internacionales, Convención México de la OEA, Organización de Estados Americanos. El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso. Dicha elección podrá referirse a la totalidad de un contrato o únicamente a una parte del contrato. Te dije que nomás los iba a presentar así por encima. ¿Sale? Entonces, esos son los instrumentos. Pregunta, ¿los conocías? ¿Ya te los habían presentado antes? Es pregunta. Alguien que diga, no, sí, yo ya los conozco perfectamente. Y aparte la pregunta sirve para validar que me sigan escuchando. Excelente. Perfecto. Muy bien, perfecto. Excelente. Toma en cuenta que esos instrumentos pues reconocen la aplicación de los Incoterms. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de aplicar un Incoterm que incluirlo en el contrato de compraventa. Dije no hay mejor forma que incluirlo en el contrato de la compraventa para que ya quede estipulado quién hace qué, quién paga qué y quién corre con el riesgo de qué. ¿Vale? Oye, dijiste que esto es en el plano internacional. Y si entonces una controversia por incumplimiento de contratos de compraventa internacional, si se tiene que llevar en el plano internacional, ¿a dónde? ¿A dónde? Ah, pues si tuviera que llevarse hasta ese plano, los invito a conocer las páginas de la Conferencia de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Internacional de Arbitraje. Ya te dije que yo no soy abogado, pero te invito a conocerlas porque inclusive vas a poder ver ahí referencias de controversias que se llevan a solución o a resolución. Entonces, pues en el plano internacional tienes la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial
de la Organización de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz de La Haya. ¿Ok? Y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre países. Oye, y esto es lo que tenemos, ¿no? También tienes la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Una cosa es una corte de justicia y otra cosa es de arbitraje. La Corte Internacional de Arbitraje, que deriva de la Cámara de Comercio, es como para promover justamente el que soluciones tus controversias o soluciones tus diferencias sin necesidad de que tengas que llegar a un tribunal, que es el término que se me fue. Eso es lo que busca la Corte Internacional de Arbitraje. Que no tengas que llegar al tribunal. O sea, que no tengas el ánimo de pelearte, que tengas el ánimo de resolver la diferencia. Puede darse el caso, y nada más lo digo de manera figurada, de manera para que se comprenda mejor lo que estoy comentando, puede darse el caso que dos empresas estén pensando que las dos tienen la razón. Porque yo interpreto a lo que establecimos en el contrato, yo interpreto que yo no debería de hacer esto. Y la contraparte dice, espérame, es que yo con lo que reviso, yo interpreto que yo no me obligué a hacer esto. No es necesariamente que una de las dos esté teniendo la intención de incumplir. Es que las dos dicen, oye, es que yo lo reviso y yo creo que yo no me sujeté a cumplir con esto. Y la otra parte, no, mira, revísalo bien, porque aquí dice esto y esto y esto. Bueno, ¿por qué no permitimos que un árbitro nos ayude a definir realmente quién es quien debe de hacerlo? ¿Quién sí, quién no? Ah, bueno, esto sería la Corte Internacional de Arbitraje. Ahí se emite un laudo arbitral, no un fallo de un juez. ¿Sí? Entonces, pues vamos a la Corte Internacional de Arbitraje, pero vamos con la intención justamente de solucionar, no con la intención de pelear. Bien, se lleva a la Corte Internacional y resulta que no. Así es como debe de aplicar. Esto es lo que se debe de cumplir por parte del vendedor y esto es lo que se debe cumplir por parte del comprador. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, era nada más simplemente que algunas dos partes pues no tenían el pleno o no le daban una interpretación adecuada. Espero haberme dado a entender. ¿Sale? Muy bien, hasta ahí el tema de esos instrumentos. Dije que era nada más darse a conocer muy por encima. Vámonos al tema regresemos al tema de Incoterms. Iniciamos hablando de qué son un estándar, son un instrumento de autorregulación. Vamos a retomar esa parte. Entonces, establecen reglas, lineamientos uniformes de carácter internacional para evitar incertidumbre en operaciones de comercio internacional. ¿Okay? Definen y establecen las obligaciones y responsabilidades entre un vendedor y un comprador sobre qué? Sobre la contratación del transporte y el seguro de las mercancías. ¿Quién debe contratarlo? ¿Qué documentos de embarque se deben de emitir y en qué condiciones? ¿Quién debe de cumplir con importación? ¿Qué debe de cumplir con exportación? Ya ahora sí ya suena comercio y aduanas, ¿verdad? ¿Quién paga el costo del transporte o quién paga nada más cierto segmento? ¿Quién va a realizar las maniobras de carga y descarga y gastos de embalaje? Entonces, te decía hace ratito, piensa que las mercancías para transportarse de un país a otro pueden pasar por diversos territorios, pueden ir de un transporte a otro. Yo te preguntaría, ¿y acaso las mercancías se van a bajar solas de un transporte y se van a subir solas a otro transporte? Pues no, ¿verdad? Hay maniobras que realizar. ¿Acaso las mercancías no van a ser sujetas de trámites por los diversos países por los que vayan pasando? Y luego, ¿las mercancías no van a estar en riesgo de pérdida durante todo el trayecto? Eso es lo que se debe definir al aceptar o al negociar un Incoterm. Entonces, con los Incoterms, pues se agiliza la negociación. ¿Por qué? Pues porque ya cuando tú eliges un Incoterm, ya sabes que lleva estas obligaciones. Y si tú lo aceptas, entonces aceptaste las obligaciones. Vuelvo a mencionarlo.
partiendo de la base de que conoces los Incoterms, en una negociación de compra-venta, si yo te digo, oye, yo nada más vendo, yo únicamente vendo FCA, ¿eh? ¿Cómo ves? Eso es nuestra política. Nada más. No, pues está perfecto. O alguien, yo nada más vendo XW. Nuestra política comercial es no aceptamos ni negociamos Incoterms. Toda nuestra venta es con XW. Puede ser que seas una empresa tan importante y tan fuerte que te des el lujo de decir, yo no negocio Incoterms. Yo tengo mi Incoterm estipulado para todas mis ventas. Yo únicamente vendo XW. ¿Lo aceptas, lo tomas o lo dejas? Si el comprador dice, no, pues lo acepto. Bueno, pues debes de saber lo que aceptaste. ¿Sí me explico? ¿Qué no hacen? Ya dije que no son ley. Por sí mismos no son un contrato. Tampoco lo van a sustituir. Te dije que si se incorporan al contrato, eso sería lo ideal. Van a formar parte del contrato de compra. No están enfocados en ningún tipo de mercancía. No se ocupan, ya lo dije, pues no forman un contrato. Perdón, no constituyen un contrato. Entonces, no se ocupan de si existe o no existe. Las reglas Incoterms se pueden llevar a la práctica independientemente de que exista o no exista un contrato. ¿Por qué? Pues porque si se da la negociación y no hay un contrato de compra-venta, podemos negociar y decir, hey, pero va a ser XW. No, pues que sí, muy bien, te lo voy a plasmar en la factura, ¿eh? En la factura, te lo voy a plasmar en el documento de transporte. ¿Ok? Tampoco se ocupan de las especificaciones de las mercancías, el momento, el lugar, el método, la moneda, la divisa, bueno, eso se dice como moneda, tampoco se ocupan de eso. Tampoco se ocupan de qué consecuencias van a surgir de que te tardes en ejecutar tus obligaciones. O sea, todas esas consecuencias legales tampoco, de eso no se ocupan los incoterms. Se ocupan de establecer quién debe hacer qué, pero no de qué va a surgir como consecuencias legales del incumplimiento. Tampoco, pues derivado de eso, tampoco tienen efectos o no se ocupan los efectos de las sanciones que acabo de decir. De eso no se ocupan los incoterms. Ni la imposición de aranceles, si vas a pagar o no vas a pagar aranceles, eso tampoco. De si hay prohibiciones de importar o exportar, de derechos de propiedad intelectual, si la mercancía es pirata o no es pirata, de eso no se ocupan los Incoterms. Tampoco se ocupan del sistema, lugar o legislación para resolver las controversias. Fue por eso que te presenté los instrumentos, porque los Incoterms nada tienen que ver con qué sistema jurídico vas a utilizar, en dónde vas a llevar la resolución de la controversia, a qué tribunal, en base a qué ley. Eso los Incoterms les importa un reverendo comino. Para eso están los instrumentos que te comenté. Y los Incoterms tampoco tienen nada que ver si hay transmisión o no hay transmisión de propiedad de mercancía. ¿Ok? ¿Cómo utilizar las reglas Incoterms? Incorpore las reglas Incoterms al contrato de compraventa de preferencia. De preferencia, lo dije, ya sé que también puede estar en la factura, también puede estar en el documento de transporte. E indicar con claridad el Incoterm y el lugar o el puerto o el punto en donde las mercancías se entregan. Aquí pongo un ejemplo. Abajo están los ejemplos. Entonces, también escoge la regla Incoterm que sea apropiada a la logística. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo podrías decir realmente ese Incoterm está mal? Cuando veas que una mercancía se está moviendo, por ejemplo, de Estados Unidos a México, el vendedor está en Estados Unidos, el vendedor está en San Antonio, Texas, y el comprador está aquí en Monterrey, yo estoy en Monterrey. Otra vez, el vendedor está en San Antonio, Texas, y el comprador está en Monterrey. Y en la factura manifiesta el vendedor FOB. Pregunta, ¿ahí podríamos decir que está mal el Incoterm sin haber participado en la negociación? ¿Podríamos decir que está mal, sí o no? ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué, Benjamín? ¿Por qué ahí podemos decir, ándele, exactamente por eso? Porque FOB solamente es marítimo. Exactamente, Benjamín. Entonces, ¿verdad que no necesitas haber participado en la negociación para poder decir
Ese Incoterms es correcto. Ay, pero tú qué vas a saber si tú no fuiste comprador. No necesito ser comprador, nada más necesito conocer un poquito los Incoterms. Y aquí sí te puedo decir que como voy a transmitir la información en un pedimento, como voy a transmitir la información del vendedor, acuérdate que voy a transmitir la información de la factura para generar el COE, le estoy diciendo a la autoridad dónde está el vendedor. Y luego voy a declarar el pedimento en Incoterms. Y tú me dices que le ponga FOB, pues le pongo si tú quieres, pero lo que vas a lo que vas a crear, o lo que te vas a sujetar, perdón, es que va a haber una presunción de dato inexacto. Ah, pues no me interesa porque así es lo que negocié. Bueno, está bien. Le vamos a poner FOB a todas tus operaciones, pero vas a estar creando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y si se hace, fíjate bien, te dije de San Antonio a Monterrey, ¿eh? Fernando, San Antonio a Monterrey. Dime tú cómo de San Antonio a Monterrey lo podrías mover por marítimo. Dime, ¿tú crees que sería conveniente subirlo de San Antonio a Houston y luego bajarlo a Altamira? ¿Tú crees que sería conveniente? Claro, que si eso quisieras, pues sí, podría salir de Houston y luego bajar a Altamira y ahí sería marítimo. Pero otra vez, de San Antonio a Monterrey, pues como que no hace nada de sentido. ¿Sí me expliqué, Fernando? Vuelvo a manifestar. Si es de Houston, pues salí de un puerto y llega a Altamira, pues llegó a un puerto, entonces ahí sí es el FOB. Muy bien. Vamos a continuar. Y bueno, te dije que hay que poner el lugar, el puerto, el punto, muy preciso. Casi nadie lo hace. Pero mejor acostúmbrate, bueno, si acaso tú eres comprador o vendedor, ¿eh? Si eres de aduanas, pues yo nada más declaro lo que me mandas de información. Pero hay que buscar, en la medida de lo posible, que se declaren de manera... Es correcto, Andrea, también en las facturas. Lo dije hace ratito, si no está en el contrato, puede estar en la factura, recuerda. Que se declaren de manera adecuada, como por ejemplo, SIF, Shanghái, Incoterms 2020. Está diciendo claramente en dónde es el puerto. SIF, Shanghái. Da 12190 Rojas Drive, El Paso, Texas. Estoy diciendo en dónde es el punto de entrega. Ahí, en el 12190 Rojas Drive. Ahí es donde se considera que yo te entregué las mercancías. Hasta ahí llegué yo a entregarte. De ahí para adelante, ya es tuyo, ya es tu riesgo. Muy bien, aquí nada más les presento la regla rápido. Ya están en dos grupos, nada más. En dos grupos. Bueno, pues, cualquier medio, mejor dicho. Cualquier medio de transporte. Multimodal, quise decir. Y marítimo y vías navegables. Ya no son 4 grupos como antes, ya no. Ya nada más son 2. Antes teníamos 4. Hoy están arreglados en 2 grupos. Cualquier medio de transporte y marítimo. Así es que por eso sí, tú sí puedes ver, si la operación no es marítimo, ¿por qué le pones FOB? Pues mejor ponle TCA. ¿Ok? Muy bien. Y dentro de las categorías de obligaciones, tenemos 10 que ni de chiste las vamos a ver todas. Acabo de decir, esto es un comprendiendo los Incoterms. Ni de chiste, no nos alcanzaría el tiempo. Pero, este es el rubro de obligaciones. A significa vendedor, B significa comprador. Entonces, tanto vendedor como comprador tienen obligaciones generales, tienen obligaciones relacionadas con la entrega, vendedor, con la recepción, comprador, con la transmisión de los riesgos. O sea, en qué momento el riesgo pasa a ser tuyo o en qué momento el riesgo es mío. Con el tema del transporte, y el transporte puede ser la obligación de hacer los arreglos de transporte. O puede ser la obligación de pagar el transporte. Puede ser que yo me obligue como vendedor a hacer los arreglos de transporte, pero te voy a trasladar el costo, ¿eh? Te lo voy a trasladar. Yo nada más te estoy ayudando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo tengo mejores tarifas con mis proveedores que tú con los tuyos. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿qué tarifas tienes tú para esto que estoy comprando? ¿Tienes transportistas? No, pues que sí. A ver, ¿qué tarifa tienes tú? ¿O qué tarifa te otorgan a ti? No, pues a mí me cobran por moverte de aquí a tu destino. Tal. Ah, no, pues está mejor que la mía.
o está mejor que mis proveedores. ¿Cómo ves si me apoyas? El tema de los apoyos o ayudas existe en los Incoterms, ¿eh? Y los reembolsos. ¿Cómo ves si me ayudas? ¿Por qué no haces tú los arreglos de transporte? Y luego ya te reembolso el gasto. Así como no. Yo me encargo de todos los arreglos. Me encargo. Yo le voy a hablar a mi forwarder. Le voy a dejar saber toda la información. Yo me voy a ocupar de... Pero te voy a decir cuánto me cotizó para que me lo reembolses. ¿Te das cuenta? Entonces, no es nada más pagarlo. También yo me estoy obligando a arreglar todo lo del transporte, pero me lo vas a reembolsar. El tema del seguro, la contratación y pago del seguro, los documentos de entrega, los documentos de transporte, quién va a despachar la mercancía para exportación, quién la va a despachar para importación, comprobación sobre las mercancías, embalajes marcados, en donde sean obligatorios, marcados del país de origen, repartos de costos, con qué costos incurres tú, con cuáles yo, notificaciones. Oye, ¿eso es una obligación? Por supuesto que es una obligación. Las notificaciones son importantísimos. Ahorita que te pongo ejemplos, vas a decir, ah, sí es cierto, nunca había pensado en ello. El notificar. Ahorita te pondré ejemplos. Vamos a entrar ya a los Incoterms. Te dije, no los vamos a ver ni de chiste todas las obligaciones. De hecho, mira, aparte de que no las vamos a ver todas, nada más seleccioné lo que a mi criterio pueden representar las principales obligaciones según cada Incoterm. A mi criterio, si tú tienes un criterio distinto, si tú también los conoces, bueno, tú puedes tener un criterio diferente al mío. Entonces yo nada más seleccioné, mira, si te das cuenta, aquí en Xworks seleccioné 1, 2, 3, 4 en vendedor. Pero en comprador seleccioné 1, 2, 3, ¿cuántos son? 5. ¿Sale? Pero aún y así tampoco los podemos ver todos, o algunos nada más mencionarlos rápido, porque si no, no terminarían. Entonces, empecemos con los extremos. ¿Cómo que los extremos? Sí, es que el Xworks es el extremo, para un lado. Ojo, el vendedor, las imágenes que ves arriba significa que aplica para todos los medios de transporte. ¿Ok? Ahí ves el avión, el barquito, el tráiler y el ferrocarril. El vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador, pero en sus instalaciones. ¿En las de quién? En las del vendedor. O en cualquier otro lugar designado, ya sea fábrica o almacén, del vendedor. Ojo, por favor, con lo que viene. Este curso, o más detallado inclusive, lo he impartido en diversos foros, en diversos momentos. Y no ha sido nada raro que gran parte, no dije que la mayoría, pero que gran parte no conocía esto. Ojo, el vendedor no tiene por qué cargar las mercancías, así como lo escuchaste. Y en la práctica, así en lo que sucede día a día, yo como consultor he participado al menos en unas, no voy a exagerar, pero entre unas 3 o 5 ocasiones reales, de que el comprador no sabía que por haber aceptado XW, el vendedor no tenía por qué cargarle la mercancía. También he vivido situaciones reales en donde el comprador no sabía que el vendedor no tiene por qué hacer la exportación. Eso lo he vivido aquí en Monterrey. Te explico rapidísimo un ejemplo. Entonces, cuando un comprador no sabe qué es lo que está aceptando al comprar XW, te vas a meter en un problemón algún día cuando el vendedor sí sepa. Otra vez, el vendedor no tiene obligación de cargarte la mercancía. La única obligación que tienes es decirte, marcarte por teléfono o mandarte por decirte, hey, ¿te acuerdas que dijimos que la mercancía te la tenía que entregar el 4 de mayo? No, pues que sí. Muy bien. Te notifico que a partir de mañana, en la ventana de tiempo de las 12 a las 2, está lista tu mercancía en la rampa tal para que vengas por ella. En el almacén, rampa tal. Ahí está otra vez. El día de mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde, tu mercancía está lista para que vengas por ella en el almacén, en la rampa tal. Para que tu transportista llegue y se reporte así. Se reporte que viene a recoger una mercancía para ti en la rampa tal. Muy bien. Llega el transportista el día 4 de mayo, llega a las 12:30. Le dijeron una ventana de las 12 a las 2, pues está perfecto.
Llega y dice, vengo a recoger la mercancía en la rampa número 2. Llega, se posiciona en la rampa, se baja el chofer, se fuma un cigarro, se fuma otro, y se fuma otro, se compra una coca, y ahí se está, y va y pregunta, ¿ya me puedo mover? ¿Ya me cargaron? Y le dicen, pues no, aquí no te vamos a cargar. De hecho, ahí está la mercancía, está lista para que la cargues. ¿No trajiste con qué cargarla? Oye, pues no, pues ¿cómo? A ver, déjame reporto con mi cliente. Oiga, no, que no me van a cargar, que aquí tengo que hacer las maniobras yo. Y le hablas a tu vendedor, oye, ¿cómo que no le vas a cargar? Pues no, no te voy a cargar. ¿Pero por qué? Pues porque no. Pon un escenario en donde la mercancía sea una mercancía delicada. Pon un escenario en donde eso que le compraste al vendedor lo haya fabricado exclusivamente para ti y lo haya fabricado una sola vez. Una. O sea, nada más uno lo fabricó para ti y ya, no es de como que tenga stock. Ponte en ese escenario. Entonces, yo como vendedor, yo sí vendería Xbox. Porque, espérame, no. Yo no se lo voy a cargar porque si han visto videos, si han visto accidentes, si han escuchado la frase del plato a la boca se cae la sopa. Si han visto accidentes en el proceso de carga. Busquen hasta en YouTube, si han visto videos. Depende de cómo haya llegado de crudo el montacarguista. ¿Han visto o no? Entonces, imagínate, te acabo de decir, imagínate que la mercancía sea única. Nada más te la fabricaron una vez. Entonces yo te voy a decir como vendedor, no, yo no te la puedo cargar. Oye, pero pues ¿cómo me dices eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo la voy a cargar? Pues es que esa es tu obligación. Dice aquí, sí, pues es cargar, sí, por favor, sí, tal. Ay, no sé qué es eso, mi estimado. No sé qué son astromerías. Discúlpame. De hecho, soy clasificador, pero nunca había escuchado ese término. No sé qué es eso. Entonces, ojo, te acabo de decir. Oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, mira, te puedo ayudar. El vendedor o el comprador, te puedo ayudar. Te la puedo cargar, pero toma en cuenta que no es mi obligación, es tu obligación y tú la aceptaste al haber aceptado XW. Tú lo aceptaste. ¿Qué no conocías los Incoterms? Pues no. Bueno, pues eso lo aceptaste. Entonces, te la voy a cargar. Pero si llega a suceder un accidente en el proceso de la carga, no es mi responsabilidad. Este escenario que te acabo de plantear, hipotético, pero que sí sucede, pocos compradores lo conocen. Entonces, imagínate que llegaras a vivirlo. Otra vez con XW, el vendedor no tiene la obligación de cargarte la mercancía. Te puede ayudar, pero lo que suceda no es su responsabilidad, es tu responsabilidad como comprador. Tampoco tiene por qué exportarla, y eso ya lo he vivido, te dije que varias veces, y aquí es donde estoy en Nuevo León. He vivido donde el comprador está en Estados Unidos, el vendedor aquí en México, y entonces el comprador en Estados Unidos contrata a un forward o a un operador logístico. Y ese operador logístico subcontrata en México a un transportista local y lo manda a cargar la mercancía. Lo manda aquí a Monterrey, o a Torreón, o a Durango, a donde sea. Manda. Muy bien, le cargan la mercancía y luego sube hasta la frontera, hasta Reynosa o hasta Nuevo Laredo. Y cuando llega el transportista con la mercancía, que el comprador está en Estados Unidos, cuando llega a Nuevo Laredo, Reynosa, ahí se queda atorado. Este escenario no te lo estoy inventando, este lo he vivido. Entonces empieza el transportista a preguntar, hey, ¿con quién me voy a reportar? Hey, ¿a qué agencia? Hey, ¿quién me va a dar papeles? Y nadie, todos lo tiran a Lucas. Y entonces, pues empieza el comprador a reclamarle a su vendedor. Recuerda que el vendedor está en México. Y empieza a reclamarle, oye, ¿quién le va a dar papeles? Oye, los papeles, que el entry profile, que bla, bla, bla. Y el vendedor, oídos sordos, hasta que el vendedor responde, hey, yo no estoy obligado a hacer ninguna exportación, ya te entregué la mercancía, ese XW. He vivido esos casos reales y en donde me han involucrado. Y
La forma en que no termino convenciendo al vendedor es la siguiente. Le digo al vendedor, oye, ¿verdad que vendiste al extranjero? Pues sí. ¿Verdad que vendiste con XW? Sí, pues por eso yo no tengo que hacer exportación. ¿Pero verdad que facturaste con tasa cero de IVA tu venta? Pues claro, es una venta de exportación al extranjero. Ah, muy bien, ¿qué crees? Si no tienes un pedimento de exportación a tu nombre, esa factura no es válida. Si no tienes un pedimento a tu nombre, esa tasa cero, que te trae un beneficio fiscal, esa tasa cero no es válida. Ah, no me digas eso. Pues sí te lo digo. Es más, le he dicho, ¿nunca te lo había explicado tu área de finanzas o contable? Tienes la razón en que tú no estás obligado a hacer la exportación. Pero si no haces la exportación, tu factura fiscal no es válida. Tu tasa cero no es válida. Necesitas hacer exportación. Luego me dicen, oye, pero es que yo no se lo incluí en el precio. Yo por eso le di un precio XW. No pasa nada. Si tu comprador ya te aceptó XW, ayúdale con la exportación. Aparte la necesitas. Ayúdale, hazla y cóbrasela. O sea, trasládale. Sí, está bien. Voy a hacer exportaciones, pero ya coticé con la gente aduanal y me cobra 2,500 pesos. Así es que, aparte del precio, me debes 2,500 pesos. Y así es como se soluciona. Esto último es real. Lo he vivido en diversas ocasiones. Entonces, no es nada más decir, ah, vendí XW, yo no tengo que exportar. Espérate, en México sí tienes que exportar porque vendiste con tasa cero y necesitas una exportación para que se perfeccione esa tasa cero. Y así es como he logrado solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, ya les platiqué cosas muy importantes de XW que no necesariamente todos ven. Por eso te decía, Andrea, cada quien, yo no puedo decir que el XW es el bueno o es el malo. Cada quien debe de tomar en cuenta cuál es el que le sirve en función de lo que espera cumplir y no cumplir o hacer o no hacer. ¿Sale? Dice aquí también puede poner su agente aduanal el comprador y solo lo damos de alta discusión. Sí, es correcto, es correcto. Eso también sucede, Andrea. Sí, es Andrea, sí, eso también sucede. O sea, el comprador dice, hey, ¿sabes qué? La exportación va a ser con este agente aduanal. Como dices tú como vendedor, pues, a ver, ¿qué documento necesitas para darme de alta? No, pues que tal, que la carta encomienda, hacen exportación y no te la cobran a ti, se la cobran a tu cliente y listo. Pero sí tuviste un pedimento a tu nombre. Es correcto, Andrea. Es correcto. Eso también sucede. Muy bien. Entonces, eso es lo más importante de XW, por favor. Las obligaciones ahí las están leyendo. Espero que en lo que estoy hablando las hayan leído, porque si no, no vamos a alcanzar. Pero eso que te dije es de lo más importante de XW. Vamos a ver qué sigue, porque si no, no los vamos a ver todos. Ese es un esquema. Hay muchos en Google, muchísimos, pero para no hacer copy-paste, lo que hice yo busqué los dibujitos, tampoco los hice yo, nada más los busqué, y entonces ese esquema sí lo hice yo, ¿sale? O sea, yo puse dibujito tras dibujito. No lo hice yo, me los pirateé los iconos, pero puedes encontrar un montón de esquemas en Google. Entonces, aquí lo único que te intento dejar ver es, fíjate cómo avanzan, y así va a ser, por cada Incoterm, así va a ser una plantilla, cómo avanzan el tema de los costos, los riesgos y los documentos. Si te das cuenta con XW, los costos del vendedor no avanzan después de su planta, de su empresa. ¿Por qué? Porque él entrega en su planta. Los riesgos, tampoco. Todos los riesgos para el vendedor se quedan ahí, en su planta. De ahí no salen. Él no se arriesga a nada. Los documentos, pues tampoco. Acuérdate que no tiene obligación de hacer exportaciones. Estamos hablando de responsabilidades. ¿Ok? Entonces, él le transfiere todos los costos al comprador, todos los riesgos al comprador, todo el tema de la responsabilidad de generar documentos al comprador. Por eso el XW, pues sería el Incoterm preferido para cualquier vendedor, ¿no? Para decir, yo no quiero ninguna responsabilidad, yo vendo por XW, ¿aceptas o no aceptas? ¿Vale? Vámonos a FCA otra vez. No podemos detenernos a ver todas las obligaciones mientras les explico. Traten ustedes de ir revisando y si tienen duda con una me preguntan, porque si no, no alcanzaríamos todos nos queda poco tiempo y bastantes reglas. El vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones. Ojo, si me pides un consejo como comprador, no como vendedor,
Y me dice, oye, Manuel, entonces debería de dejar de comprar XW. Si me pides un consejo, yo creo que sí. Y deberías mejor cambiarte a FCA. Mejor cámbiate a FCA. Porque mira, el vendedor te va a entregar la mercancía también en sus instalaciones. Así como eso de mañana entre 12 y 2, rampa 2 o rampa 6. Eso va a ser igual. Eso no va a cambiar. ¿Pero qué crees? Tú vas a seguir mandando a tu transportista, pero ahora sí, tu chofer se puede bajar, fumarse 2 cigarros y luego acercarse y preguntar, ¿ya me cargaron? No, que sí, que ya mero. Bueno, ahora apúrense porque ya me están... ¿Sí os digo? ¿Ves cómo cambia el escenario con FCA? ¿Por qué? Porque ahora el vendedor sí tiene la obligación de cargarte la mercancía en tu transporte. Ahora él sí tiene la obligación. ¿Y qué crees? También ahora él sí tiene la obligación de despachar las mercancías para exportación. Así es que no vas a andar batallando. Cámbiate de XW como comprador a FCA, te quitas la responsabilidad de la carga y te quitas el tema de que no quiera hacer la exportación el vendedor. ¿Te diste cuenta? Otra vez, cada quien debe elegir en función de lo que quiere cumplir o los gastos en los que quiere incurrir o los riesgos que quiere tener. Cada quien debe elegir cuál es la regla que le conviene. ¿Vale? Y por eso se negocia. También con la FCA le puedes pedir al transportista, le puedes pedir al vendedor que te entregue en otro punto, es decir, no en su empresa, en otro punto. Vamos a hacer el mismo ejemplo para no gastar tiempo en buscar otro. Vendedor ¿qué te dije? San Antonio, ¿verdad? Vendedor en San Antonio y el comprador aquí en Monterrey. Puede ser que tú tengas, fíjate, me dije San Antonio. Déjame pensar un lugar cerca de San Antonio. Puede ser que tú tengas un centro de consolidación de mercancías. Tú, estoy hablando del comprador. Tengas un centro de consolidación, ya sea tuyo o pagues los servicios pero hay cerquita de San Antonio. No me sé el mapa de Estados Unidos. Muy apenas me sé el de México. Yo reprobé geografía en la primaria. Entonces, estoy pensando en un punto cerca de San Antonio, así es que no me quiero gastar tiempo por eso. Si ustedes conocen la geografía de Estados Unidos, piensen en un punto cerquita de San Antonio. Entonces, imagina que tienes un centro de consolidación ahí cerquita de San Antonio y le dices a tu vendedor, hey, ¿me puedes entregar en mi bodega que tengo ahí cerca de San Antonio, en un centro de consolidación? De ahí me la trae mi transporte. Ah, sí, sin problema. Eso sí lo incluye FCA. Entonces, el vendedor tiene la obligación de llevar la mercancía hasta esa dirección que está cerca de San Antonio. Si te diste cuenta, el vendedor va a gastar en un movimiento de transporte, pero local, en un movimiento local. Entonces, el vendedor lo carga en el transporte local que contrató para irlo a llevar a ese domicilio cercano de San Antonio, pero cuando llegue a ese domicilio, nada más va a llegar y va a tocar la puerta y nada más. No tiene ninguna obligación de entregarte la mercancía descargada. Nada más es, ya te la traje hasta donde me pediste. Aquí está, recíbela. ¿Te acuerdas de la obligación de recibir la mercancía? ¿Te acuerdas? Que te dije que recibir también es una obligación. Imagínate que ya llegaste al domicilio que te dio el comprador. Ya llegó tu transportista, toca la puerta y nadie sale. Toca y nadie sale. Entonces te va a hablar a ti, tú eres el vendedor, y decir, hey, ya llegué a la dirección que me diste, revísala porque nadie sale. ¿La revisas? No, sí es ahí es donde me dijeron. Nadie sale. Déjame, le hablo a mi comprador. Oye, ahí está el transportista afuera y nadie le recibe. Si no lo recibes en los próximos 15 minutos, se va a ir el transportista. ¿Y qué crees? Ya no te lo voy a llevar otra vez. Si no lo recibes en 15 minutos, el transportista se va. Me va a cobrar el movimiento y yo te lo voy a cobrar a ti y no te lo voy a volver a llevar. Ahora vas a tener que venir a mis instalaciones por la mercancía. ¿Sí me expliqué? Alguien me está contando algo. No me puedo detener mucho, porque queda un poquito tiempo. Dependiendo de dónde esté la planta, Andrea. Imagínate, esa pregunta me la han hecho otras veces. Imagínate que el vendedor esté allá en la frontera con Canadá y tu planta esté en Laredo, Texas. Eso sería una grosería. ¿Sí me explico? El vendedor en la frontera con Canadá y tu planta está en Laredo, Texas.
¿Cómo vas a pretender que sea FCA? No vas a decir, oye, sí, FCA, la aeronáutica. Ay, espérate. Casi ya gasté yo como vendedor en todo el transporte. FCA debe ser que el vendedor incurra en un movimiento local para entregar. ¿Ok? Bien, te estoy dando lo principal. Otra vez, mientras te estoy explicando lo principal de FCA, ahí tienes tus obligaciones de vendedor y comprador. Si tienes duda con alguna, déjamela saber, pero no podemos detenernos a revisarlas a detalle. Ese sería el gráfico de obligaciones, costos, riesgos entre vendedor y comprador. Fíjate bien cómo ahora los costos del vendedor pueden moverse o hasta el camión del comprador. Sí, porque acuérdate que ahora ya tienen la responsabilidad de la carga. Los riesgos, perdón, o hasta ahí, o hasta ese local. Fíjate cómo voy a mover el cursor, no sé si lo ves. O a esa bodega donde me dijiste que te entregaran, pero pues en las cercanías. ¿Me explico? En las cercanías de donde estoy. Entonces, pues voy a gastar en un movimiento local. Los riesgos, yo nada más los tengo hasta que le cargo o a mi camioncito, al local, o hasta que te cargo a tu transporte si me lo mandaste hasta la planta. Hasta ahí son todos mis riesgos. ¿Por qué? Porque si se me cae la mercancía en el proceso de carga, la responsabilidad es mía, pero nada más hasta ahí. Una vez que la cargué a tu camión o a mi camión local, te mando la prueba de que ya está encima del camioncito, sea el tuyo o sea el mío local. Te mando la evidencia de que ya está encima del camión y hasta ahí llegó mi riesgo. Y los documentos ahora sí avanzaron hasta acá porque yo sí tengo la obligación de despachar exportación. ¿Vale? CPT. Otra vez, voy a seguir hablando nada más de lo principal de cada uno. Por favor, dense el tiempo de revisar, aún y que no son todas, pero dense el tiempo de revisar los puntos de obligación de cada uno mientras les estoy explicando lo principal. CPT, lugar de destino designado, transporte pagado hasta, sigue siendo multimodal. El vendedor entrega la mercancía al transportista designado. Debe contratar y pagar el transporte. Aquí sí es debe, es decir, lo debe contratar y lo debe pagar los costos de transporte para llevar la mercancía hasta un lugar de destino designado. Entonces, pero fíjate bien, cumple con su obligación de entregar las mercancías cuando las pone en poder del transportista y no cuando llegan al lugar de destino. Oye, eso no hace sentido. Así es por eso que tú tienes que conocer todos los 5 TEMS, porque si tú dices, no, a mí no me sirve CPT, a mí no me sirve. Yo no quiero correr el riesgo de considerar que la mercancía ya me la entregó cuando la cargó en su transportista. Date cuenta de eso. Tú como comprador puedes decir, no me conviene. No me conviene porque, aunque él va a pagar el transporte, pero en cuanto se la entregue a su transporte, él va a poder decir que ya cumplió la obligación de entregar la mercancía. Y entonces el riesgo es mío. Entonces eso no me conviene. O puede decir, sí me conviene porque está, pues, como los costos de su transporte son muy bajos, y entonces eso va a influir a que el precio que me den, el precio que me va a dar CPT, va a ser muchísimo más bajo a que si yo tuviera que gastar en transporte. Todo lo tienes que analizar para que llegues a la conclusión de cuál es la regla que te conviene. Entonces, si es CPT, significa que el vendedor está dándote un precio con transporte incluido, eso es lo que significa. Te está dando un precio de mercancías con transporte incluido hasta el lugar de destino designado. Pero en cuanto las mercancías se cargaron al transportista que contrató desde el lugar de origen, se considera que ya te las entregó. ¿Qué significa eso? Pues que todo el riesgo de pérdida, todo el riesgo de daños va a ser tuyo comprador. Mira, de hecho voy a leer nada más una de las obligaciones del comprador. Fíjate bien. Asumir los riesgos de la mercancía desde que se ha entregado al primer transportista.
así como cualquier gasto adicional, como maniobras de carga y descargas en el tránsito. Te acabo de decir que en cuanto el vendedor se las entregó a su transporte, al que él contrata y paga, se consideran ya entregadas. No me puedo detener, discúlpenme, no puedo tener, abro el chat porque veo que aparece algo, pero si está muy larga el comentario, la duda no me puedo tener porque si no, no queda poquito tiempo. Al final, voy a ver si alcanzo a responder preguntas, ¿sale? Entonces, otra vez, estamos en comprendiendo los 5 temas. ¿Sí te diste cuenta de la diferencia con CPT? Él paga el transporte, pero en cuanto se lo entrega a su transportista, se considera que él te los entregó. Entonces, tú como comprador, corres con el riesgo. Y entonces tú como comprador necesitas pagar un seguro, porque el precio nada más incluye el puro transporte pagado. Eso sí, hasta el lugar de destino, pero el puro transporte pagado. Así es que si no te llega la mercancía, no le reclames al vendedor porque el riesgo era tuyo. Fíjate cómo cambia el gráfico. Los costos del vendedor se mueven hasta el lugar de destino, sí, pero nada más los de transporte, nada más los de transporte. El vendedor no paga seguro. Los riesgos, no. Otra vez dijimos que cuando el vendedor le entrega a su primer transportista, hasta ahí se considera que la mercancía ya te la entregó a ti, comprador. Entonces, todos los riesgos desde aquí a todo lo que suceda para que la mercancía llegue hasta acá, el riesgo es tuyo. Los documentos, yo sí te entrego las mercancías despachadas, perdón, y toda la documentación que sea necesaria, documentos de transporte, para que la mercancía llegue hasta su lugar de destino. CPT, por favor, ojo con lo que voy a decir. CPT de manera regular, de manera habitual, corta en aeropuerto o en puerto. Dije de manera regular. Casi siempre que ves CPT, como lugar de destino vas a ver un aeropuerto o como lugar de destino vas a ver un puerto. Pero eso no significa que hasta ahí puede llegar CPT. CPT puede llegar hasta acá o hasta acá o hasta acá. ¿Ok? Pero lo puse aquí porque te estoy explicando porque es lo más habitual. Sí, para pasarlo rapidísimo, esto es lo mismo que el anterior, lo mismo, nada más que aquí el vendedor, aparte de estar pagando el transporte, también está pagando el seguro. En el pasado únicamente, en la regla anterior únicamente estaba pagando el transporte. Aquí también está pagando el seguro, pero pon mucha atención a lo que te voy a decir. El vendedor está pagando transporte y seguro, pero el seguro es contra el riesgo del comprador. A ver, eso no lo entendí. ¿Cómo que el vendedor paga un seguro contra el riesgo del comprador, así como lo escuchaste? Es lo más parecido a un seguro de vida. ¿Por qué? Si tú contratas un seguro de vida, ¿quién lo va a reclamar si te mueres? ¿Tú? ¿Tú lo vas a reclamar? Si tú contratas un seguro de vida, ¿tú eres el beneficiario? Pregunta. Pues no, ¿verdad que no? Si contratas un seguro de vida, ¿verdad que tú lo contrataste y tú lo pagaste? Pero el beneficiario no eres tú. Si te mueres, tú no lo vas a reclamar. Así es aquí. El seguro de transporte lo contrata el transportista, pero el beneficiario no es, perdón, lo contrata el vendedor, discúlpenme, lo contrata el vendedor, pero el beneficiario no es el vendedor. El que va a estar como beneficiario es el comprador, aunque lo haya contratado y pagado el vendedor. ¿Te das cuenta? Es decir, te vendo con precio SIP y ahí te va la póliza de seguro, donde tú eres el beneficiario. Así es que el seguro ya lo pagué, pero lo que suceda a la mercancía, el beneficiario eres tú, el que tiene que ir a reclamar eres tú. Yo ya te pagué la póliza de seguro. Ya te incluí el precio, obviamente, yo ya te di un solo precio. Te di un solo precio que ya lleva transporte y seguro pagado. Pero el beneficiario del seguro eres tú. ¿Se comprendió eso o no? Jóvenes, los que siguen conectados, ¿se comprendió o no esa parte? ¿Sí? Bien. Perfecto. Esa es la principal diferencia con el otro. Otra vez, no podemos revisar a detalle
obligación por obligación. Y una de las novedades que tienen los Psicoteles 2020, una de las novedades es que el vendedor no puede contratar el seguro que le dé su gana. Tiene que cumplir con ciertas reglas o cláusulas. Entonces, si es con SIP, esto es lo que debe de cumplir la póliza de seguro. Esto es lo que debe de cubrir, mejor dicho. Es lo que cubre y lo que no cubre. El seguro debe de cubrir como mínimo el valor de las mercancías o el precio de las mercancías más un 10%. Y debe de cubrir todo riesgo de pérdida o daño. Lo que no puede cubrir es dolo del asegurado, pérdidas de peso o volumen normales, desgaste, embalaje y acondicionamiento inadecuado. Es decir, oye, si no lo embalaron de manera correcta, eso no lo va a cubrir el seguro. Vicio propio, demoras, insolvencia, radioactividad, guerra, huelgas, eso no lo cubre. Lo único que cubre es todo riesgo de pérdida o daño. Bien. Fíjate cómo no cambió nada. Ojo, mira, esta era la otra. ¿Te das cuenta que no cambió nada? ¿Por qué? Lo único que cambiaron fueron costos. El vendedor ahora paga transporte y seguro. Riesgos, ¿no? Porque ya dijimos que aunque el vendedor paga el seguro, pero no es bajo su riesgo, paga un seguro contra el riesgo del comprador, ya lo expliqué. Y los documentos siguen siendo, la obligación de emitir documentos de transporte siguen siendo las mismas. Vamos a continuar. RAP. Llegamos a los de D. Lugar de destino designado. ¿Ok? El vendedor entrega las mercancías cuando las pone a disposición del comprador en el transporte de llegada, es decir, en el transporte que las lleva hasta su destino, nada más preparadas para la descarga, pero sin descargar. Entonces, si te das cuenta otra vez, como comprador, tú debes ir eligiendo cuál te conviene. Si tú quieres como comprador no correr con riesgos, entonces el que te conviene es este, un DAP, porque es lugar de destino designado. ¿Por qué me conviene DAP? Pues porque mientras la mercancía no llegue al lugar de destino, no me la ha entregado el vendedor. ¿Te das cuenta? Mientras no llegue aquí a Monterrey, si yo negocié DAP Monterrey, hasta que no llegue a Monterrey, al domicilio que dijimos, o que acordamos, no me la has entregado. Hoy, si me la has tú como vendedor, oye, que la mercancía, que se accidentó, que se accidentó después de cruzar por la aduana a los 50 kilómetros. Muy bien. ¿Y yo qué culpa tengo? Oye, pero pues ya se había importado. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Da? Es hasta que el chofer llegue aquí, me toque la puerta y yo salga para descargar. Mientras no llegue, no me la has entregado. ¿Sí te das cuenta cómo entonces las obligaciones del comprador se reducen al máximo con DAP? Entonces, el vendedor corre con todos los riesgos que implique llevar la mercancía hasta el lugar designado de entrega. ¿Ok? Y ve cómo la gráfica ahora, con DAP, ahora está cargada casi completamente al vendedor. Todos los costos son desde el lugar de origen hasta destino por cuenta del vendedor. Si ves ahí un hueco, se interrumpe porque la obligación de importación, mira, de hecho acá decía, realizar los trámites de importación es una obligación del comprador. Por eso se interrumpe ahí en la aduana que asemeja la importación, porque esa es una obligación del importador. ¿Te acuerdas que te dije que te habla tu vendedor y dice, oye, me reporta el transportista que se accidentó la mercancía? Ya iba en carretera a Monterrey. Ya después del despacho. Qué pena, compadre. Aunque la importación la hiciste tú como comprador, tú la hiciste como comprador porque es tu obligación. Pero mientras la mercancía no llegue hasta Monterrey, no la ha entregado el vendedor. Entonces tú le puedes decir al vendedor, tú tienes la obligación de volver a embarcarme otra mercancía y aparte, como tengo que volver a incurrir en gastos, vas a tener que reembolsar los gastos de importación porque ya los hice una vez. Y como tengo que volver a hacer otra vez la importación, ahora me vas a reembolsar esos gastos.
Porque mientras no llegue la mercancía hasta aquí, aunque yo sea el importador, mientras no llegue a mis instalaciones, no me las has entregado. Ah, bueno, ahí te voy a volver a mandar otras mercancías iguales. Sí, y las vuelvo a despachar, pero ahora me debes todo lo que yo gasto por importación, porque ya las había importado una vez. ¿Ok? Entonces, todos los riesgos son desde el origen hasta el destino del vendedor. Los documentos se interrumpen igual, nada más se interrumpen en la parte de importación, porque esa es obligación del comprador. ¿Se comprendió esa parte, jóvenes? ¿Se comprendió los que siguen conectados? ¿Sí o no? Bien. Bien, bien, bien. Ya mero, ¿eh? Gracias. Un DPU es el nuevo, bueno, el nuevo a partir de 2020, ¿no? Todo es exactamente igual que da, excepto una cosa. Por eso lo vamos a pasar rápido. Excepto una cosa, ¿cuál? Fíjate. ¿Te das cuenta que es exactamente igual? Nada más que DPU significa que el vendedor entrega las mercancías descargadas en destino. Entonces, sería algo muy parecido a la obligación que tiene el comprador de cargar cuando compra con XW. Aquí el vendedor, si llega a aceptar por parte de un comprador, imagínate que ahora que aquí el importante de los dos es el cliente, y te dice, yo nada más te voy a comprar, si te interesa venderme, yo nada más te voy a comprar con DPU. ¿Aceptas o no aceptas? Tú como vendedor dices, hijo, eso pues, es que vender esta mercancía representa mis mayores ingresos. Y más si le vendo a esta empresa por todo lo que me va a comprar. Entonces, sí te acepto DPU. Y sí sabes qué significa DPU. DPU significa que tienes la responsabilidad de que la mercancía sea entregada en el lugar de destino y no nada más eso, de que se descargue por parte tuya. Pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Imagínate que vendas con DPU, llegues al lugar de destino, llega el transportista, se reporta y espera que le descarguen y te hable a ti, vendedor, de, oye, nadie me descarga. Déjame, le hablo a mi cliente, oye, que no le han descargado al transportista y me quiere cobrar demoras. Y tú le dices, ¿y a mí qué? Pues, el transportista que contrataste debió haber previsto qué necesitaba para llegar y descargar, porque es tu obligación. Tú me aceptaste DPU, tú tienes que llegar, reportarte, yo te doy rampa, reportas, descargas y me entregas descargado. Ah, yo no sabía. Eso significa DPU. Llegas, entregas, con la mercancía me la dejas descargada. Entonces, otra vez, si vas a algún día seleccionar DPU, date cuenta la carga que te estás echando encima. Llegar a destino y descargarle la mercancía al comprador. DDP, pues este ahora sí es el extremo, bueno, este es el opuesto de XW sin descarga. Este no lleva descarga. Este existió toda la vida. Este es, fíjate bien, la única obligación que tiene el comprador es estirar las manos y descargar su mercancía. Es todo lo que necesita hacer, descargar su mercancía y listo. ¿Por qué? Porque cuando te dan un precio DDP, significa con todo y los derechos de importación en el país de destino pagados. Fíjate cómo corre toda la línea de obligaciones de gastos, de costos y de riesgos, cómo corre seguido desde origen a destino. Todos los costos son por cuenta del vendedor, incluyendo los de importación en destino. Todos los riesgos son del vendedor. Toda la documentación es obligación del vendedor. Oye, pero en México un extranjero no puede venir a hacer una importación. Ah, eso es verdad. En México, como en otros, porque por ejemplo en Estados Unidos, si acaso lo conoces, en Estados Unidos sí existe la figura que se llama FPPI. F de Fernando, doble P de Pedro, I. En Estados Unidos un extranjero sí puede ser importador, en México no. No me vayas a decir que el 106 resulta un inciso A, no vas a salir con que un veaje. En México un extranjero no puede ser importador. Entonces, sí, la importación la tiene que hacer
el comprador, pero nada más porque en México no puede ser importador al extranjero. ¿Pero qué crees? Le vas a tener que pedir al vendedor que te reembolse los gastos, porque se supone que tú ya le pagaste un precio que ya incluía las contribuciones pagadas. Así es que tú como importador haces la importación y dices al vendedor, hey, me debes las contribuciones que pagué, porque se supone que ya venían incluidas en el precio. ¿Me expliqué? Bien, nos quedan 10 minutos. Vemos rapidito los últimos 4 que son marítimos. Vuelvo a mencionar, la intención era que de manera general conozcas la aplicación de los 5 terms. Creo que con esto y aparte con la información que hace la plantilla, asociada con lo que te he comentado, puedes tener una mejor comprensión de los 5 terms. Al menos de sus obligaciones principales que nacen de cada uno de ellos, como son las que he comentado. Dejamos el multimodal y nos pasamos a lo que es estrictamente marítimo. Tenemos el FAS, puerto de embarque designado, puerto de salida, pues. Aquí las mercancías se considera que han sido entregadas por parte del vendedor cuando las mercancías ya fueron ingresadas a un puerto de salida. Si algún día has manejado marítimo, sabes lo que hablo. Cuando las mercancías ya fueron ingresadas al puerto de despacho, al puerto de salida en origen, y ya están listas y dispuestas para que puedan ser cargadas en el medio de transporte marítimo en el que se van a cargar. La foto muestra un buque con contenedores, pero no todos los transportes marítimos, no todos los buques son para contenedores, ¿verdad? No todos son portacontenedores, pues. Entonces, cuando consideres FAS, pues toma en cuenta también qué tipo de mercancía y qué significa, qué es lo que significa a un costado del buque. Si estamos hablando de contenedores, pues a un costado del buque significa allí en la terminal, si algún día ha sido un puerto marítimo, pues allí en la terminal, ahí están todos los buques apilados y listos para que los agarre la grúa y los cargue. Eso significaría FAS. El vendedor realiza la entrega de mercancías cuando se coloca a un costado del buque designado por el comprador. Sí, es decir, el que contrató el transporte marítimo fue el comprador. Entonces, el comprador le tiene que notificar al vendedor, hey, tienes que entregar la mercancía en el puerto, al menos ingresar en el puerto esta fecha. ¿Por qué? Porque el booking de la naviera que contraté dice que la salida y la carga es tal día. Así que tú tienes la obligación de poner la mercancía lista y dispuesta para ser cargada tal fecha, en tal puerto, en tal terminal. Ah, ok, muy bien. Y el vendedor tiene la obligación, perdón, el comprador tiene la obligación de notificarle al vendedor qué tal que se han vivido retrasos, ¿verdad? Algún día han vivido los retrasos en los puertos. Imagínate que la fecha del booking no se va a cumplir. Te notifica la naviera que hay retrasos y no va a alcanzar a llegar al puerto de tu vendedor en la fecha que te dice. Entonces tú le tienes que inmediatamente hablar a tu vendedor y decirle, ¿sabes qué? No vayas a mandar las mercancías al puerto. No las mandes. ¿Por qué? Pues es que me está notificando una demora. La naviera me dice que no se va a cumplir la fecha de carga, la fecha de llegada al puerto de salida no se va a cumplir, así que por favor no las mandes porque no sabemos cuánto va a tardar. Y yo sé que cuando tú mandes la mercancía, pues te van a empezar a cobrar ahí almacenajes. ¿Sí me explico? Entonces es una obligación del comprador notificarle cualquier demora al vendedor, porque el transportista lo contrató el comprador. Entonces, así se visualiza FAS. Si este fuera un contenedor, bueno, eso es lo que indica el DICO, ¿no? Tu obligación como vendedor es ingresar la mercancía, como ya lo mencioné, y dejarlas ahí listas y dispuestos para que puedan ser cargadas en el transporte marítimo. Los riesgos son del vendedor hasta que la mercancía se ingresó al puerto. La documentación es obligación del vendedor generar toda la documentación para que la mercancía pueda ingresar al puerto y entonces esté lista para ser cargada y, en su defecto, embarcada y despachada para exportación para que llegue a su destino. Entonces, hasta aquí llega toda la obligación del vendedor.
Con FAS, si no lo mencioné, la mercancía sí se despacha por el vendedor, por si no lo mencioné. ¿Vale? FOB, el que conoces de toda la vida, mal aplicado, pero lo conoces de toda la vida. FOB es exactamente igual que el FAS, así como lo comenté. Quien contrató el transporte es el comprador. Nada más que la obligación del vendedor es cubrir las maniobras, las mercancías no se cobran, no se cargan solas, es ingresarlas a puerto de salida, cubrir las maniobras de carga y hasta que el contenedor esté arriba del buque, hablando si fueran contenedores, o hasta que la mercancía se cargó, o sea, si es mercancía a granel, si son líquidos, si son granos, si son, no sé, hasta que la mercancía se haya cargado en el buque que corresponda, entonces se considera que has entregado la mercancía. Si son contenedores, hasta que esté arriba del buque. Entiendo que la terminología te dice cruzando la borda del buque. En otros términos es cuando ya está cargada en el buque. Entonces, esa es tu obligación como vendedor. Todos los costos y gastos para que la mercancía quede cargada en el buque son tuyos. Las mercancías se entregan despachadas para la exportación. Todos los riesgos que sucedan son tuyos. Imagínate, otra vez los invito a ver videos en puertos. También las grúas se accidentan, también los contenedores se le caen a las grúas. Así es que en el proceso de carga del patio al buque, aquí se te puede caer el contenedor. Entonces, los riesgos son del vendedor. Oye, que se cayó el contenedor, qué lástima. No me has entregado. Hasta que el contenedor esté en el buque, no me has entregado. Así es que tienes que hacer lo que tengas que hacer para volverme a embarcar la mercancía. Y aparte, fíjate bien, si se te cayó el contenedor, ¿qué crees? Como yo pagué el transporte, pues ¿qué crees? Pues me va a generar un costo y un gasto con la transportista porque tengo que volver a agendar otro booking con otro, dije booking, tengo que volver a reagendar para otra fecha. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llegan los riesgos del vendedor hasta el buque. Y la documentación, igual hasta el puerto de salida, considerando la mercancía despachada para exportación. Nos quedan dos en estos 3 minutos. CFR y CIF. CFR es el homónimo de CPT. Es el equivalente de CPT también para irnos rápido. Nada más que marítimo. Es decir, el vendedor te está dando un precio con transporte pagado, pero transporte marítimo. No se te ocurra usar CFR para otro medio de transporte que no sea marítimo. Entonces, significa que el vendedor está incurriendo con los gastos de transporte hasta el puerto de destino. Entonces, el vendedor se considera que entrega las mercancías, pero a bordo del buque en el puerto de destino designado. Contrata y paga el flete marítimo. El riesgo de la pérdida o daño de las mercancías se van a transmitir cuando la mercancía ha quedado cargada en el buque. Ojo, te lo estoy mencionando porque quien está pagando el transporte es el vendedor. Entonces, sí, muy bien, yo te estoy pagando el transporte, pero en cuanto te mande el comprobante que la mercancía ya quedó cargada en el buque, ya te entregué. Pueden pasar 20 días, 25, 30, lo que dure en el agua, dependiendo de qué puerto venga. Un estándar de 20 días. Puede durar 20 días en el agua, pero yo ya te entregué. En cuanto se lo cargué al buque que yo contraté, a la naviera que yo contraté, se considera, yo te mando la prueba de entrega que ya está cargado en el buque, se considera que la mercancía ya es tuya, aunque yo estoy pagando el buque. ¿Ok? Entonces, costos del vendedor hasta el puerto de destino, pero el flete nada más. Los riesgos del vendedor no traspasan el puerto de salida. ¿Por qué? Acabo de decir, en cuanto el contenedor se le entregó al buque o a la naviera que contrató el vendedor, se considera la mercancía entregada. Ya es tuya. Si se cae en el agua, es tu problema. Tú eres el que debes de pensar en un seguro. Y yo como vendedor, en tema de documentación, tengo que entregar las mercancías despachadas y todo lo que sea necesario para que la mercancía llegue hasta el lugar, bueno, en el lugar, hasta el puerto de destino. Y CIF, si no me equivoco, debe ser el último.
es igual que CIP, incluye el transporte y el seguro de la misma manera. Ahora el vendedor paga el transporte marítimo, pero también paga el seguro, pero contra riesgo del comprador. Vuelve igualito. Otra vez, pagué transporte, pagué seguro, ahí te va la póliza, lo que le suceda a la mercancía, el que es el beneficiario eres tú, comprador, no yo, vendedor. Entonces, el riesgo se transmite del comprador, del vendedor al comprador, en cuanto a la mercancía ha quedado a bordo del buque otra vez. Aquí hay una peculiaridad, el tema de qué debe de cubrir el seguro. Es decir, como lo dije hace rato, no es lo que tú quieras que cubra el vendedor forzosamente, y esto forma parte de la novedad de la 2020, antes no lo teníamos, esto es lo mínimo que debe de cubrir la póliza de seguro. Si te fijas, cubre más cosas que en terrestre. Obviamente hay más riesgo en marítimo que en terrestre o en cualquier otro medio de transporte, pero como este es exclusivamente marítimo, fíjate bien, cubre incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, sacrificio en avería gruesa y eventuales contribuciones, perdón, y eventuales contribuciones, no hay coma ahí, y eventuales contribuciones, arrastre por las olas, gastos de salvamento. Aquí hay dos peculiares que sí suceden, pues, no a menudo, pero que sí suceden. Abordajes y sacrificio en avería gruesa. Perdón. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa abordajes y sacrificio en avería gruesa? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Saben a lo que se refiere? Compañeros, ya estamos por terminar. ¿Alguien que sí? ¿Nadie? Ahí se va, perdón, ahí se va, ahí les va. Otra cosa que se van a llevar el día de hoy como cultura general. Ándale, ya lo dijo Fernando. Los abordajes son los piratas. Aunque nada más los hayas visto en las películas, sí existen. ¿En dónde sucede principalmente, Fernando? ¿Sí lo has visto? ¿En qué región, en qué zona es donde se dan los famosos piratas? Es correcto. ¿Ok? Entonces, para que no piensen en los piratas del Caribe, ¿vale? Esas son películas. En la realidad existen. ¿Y sacrificio en la avería gruesa, Fernando? ¿Lo ubicas? ¿Alguien ubica sacrificio en la avería gruesa? ¿No? No necesariamente. Fíjense bien. A veces, acuérdense que en un buque, la seguridad, lo que se debe de garantizar no es la seguridad de las mercancías. Lo que se debe garantizar es la seguridad de la tripulación. Exactamente, presidente. La tripulación. Y no es que se tenga que tirar por peso, porque el peso se tuvo que saber desde que se cargó. De hecho, hay un tema internacional que se llama solas, así como el escuchaste, solas. Toda la mercancía que se va a ingresar a un puerto para ser cargada, toda la mercancía tiene que cumplir con el tema del peso. Eso es algo internacional. Pero lo que dice Lisbeth, si ya estando en alta mar, empiezan a haber complicaciones y que se empieza a poner feo el asunto, me refiero a de que cuestiones de naturaleza, ¿me explico? Y que ya ponen en riesgo la seguridad, pero no es la seguridad de los contenedores, es la seguridad de la tripulación. Entonces, ¿saben qué? Necesitamos nivelar peso, necesitamos nivelar, entonces hay que soltar contenedores, hay que tirarlos, y no se van a poner, cuando los tiran, no se van a poner a preguntarse de quién es lo que se necesite para poder nivelar por cuestiones de seguridad y mantener la seguridad de la tripulación. No me importa un comino de quién es el contenedor y qué lleva. Eso es, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, pues si ese IF debe de contar, o sea, debe de cubrir el seguro, debe de cubrir eso. ¿Sale? Bueno, los que no lo conocían ya aprendieron algo relacionado con cultura aduanera o con cultura logística, ¿no? Y así se ve la gráfica, es decir, los costos, pues ahora se le agregaron, aparte de que el vendedor paga el transporte hasta el puerto de destino, también paga el transporte y el seguro, pero acuérdate, el seguro es contra el riesgo del comprador, por eso el riesgo no avanza, el riesgo sigue quedándose en el puerto de salida. En cuanto cargué al buque que yo contraté, pero se considera que ya te entregué.
¿Vale? La documentación, toda la que sea necesaria para que la mercancía llegue hasta el puerto de destino de Sintra. Y para terminar, simplemente te pongo lo que es el bloque principal del pedimento, lo que hemos estado manifestando. Te dije que tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta el Incoterm, que acá lo señalo, te deja ver en qué gastos incurriste tú como comprador, como por consecuencia importador, y en qué gastos va a incurrir el vendedor. Hubo muchos que no abordamos, hubo muchos que no tocamos, fueron 2 horas nada más. Dije que más a detalle hubieran sido unas 4 horas, porque estaremos viendo más puntos de las obligaciones. No tocamos el tema de los embalajes, casi siempre lo toco. Entonces, pero por favor date cuenta que el Incoterm repercute directamente con estos campos. Mira, seguros, ¿de qué acabamos de hablar? Seguros, fletes, te dije que no mencioné mucho embalaje, pero date cuenta con seguros y fletes. ¿Cómo es posible? Aquí, mi estimado, esto está larguísimo, no lo alcanzo a leer. Aquí te voy a poner saludos, porque si no le pongo algo, no se borra. Le voy a poner mi correo para que me guste. Miren, aquí les doy mi correo, me dicen si lo ven, ¿eh? Me dicen si lo ven. Más se tiene la última plantilla. Pero me dicen si lo ven y si no está la última plantilla. Con todo el gusto del mundo, con mucho gusto me gustaría, si alguien quiere comentarme algo, me lo manda por correo, con todo el gusto del mundo les contesto, pero ya me alcanzaría. ¿Listos? Simplemente te quiero poner en contexto eso. La importancia en una operación aduanera en México de que los Incoterms los hayas comprendido, o los comprendas o los vas a comprender, y se aplique correctamente. Otra vez te decía, XW aquí, acá 0, 0, 0, y cuando transmitiste la información del acuse de valor, el proveedor estaba en la India. ¿Eso estará correcto? Pues no. Para la autoridad va a decir, a ver, XW, vendedor en la India, 0000, aquí hay omisión de contribuciones. Por lo menos lo presumo. Y para que tú le demuestres a la autoridad que lo que te equivocaste fue acá, o sea, que en verdad no hay incrementables y que te equivocaste en Incoterm, no tienes idea todo lo que te va a pedir para que le demuestres que te equivocaste en Incoterm y que no hay omisión de contribuciones. Te lo juro porque yo ya lo he vivido. ¿Sale? Pues bien, acá está el correo. Muchísimas gracias. Fueron 2 horas. Otra vez intenté, en la medida de lo posible, de darles información para una mejor comprensión de los Incoterms. Yo sé que hay muchísimo más detalle que abordar de ellos, pero una vez más, intenté que fuera información que les pudiera ayudar a comprenderlos mejor. ¿Sale? Muchísimas gracias, Lick. De parte del equipo de COEX, les agradecemos. También agradecemos la colaboración del licenciado Manuel. Gracias una vez más a todos los que asistieron y a los que se quedaron hasta el final. Les agradecemos muchísimo. Les reiteramos, por favor, si nos pudieran seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que ahí vamos a estar subiendo los próximos cursos y también en nuestra página web van a poder encontrar los cursos anteriores que ya se han dado en Coex Academy. Nuestras redes sociales son coex.academy. Nos pueden encontrar así en Instagram, en Facebook y así también como en nuestra página web. No olviden que en unos minutos les va a llegar a su correo electrónico una encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos muchísimo si nos ayudan a contestarla y dejar un comentario. Por parte del equipo de Coex Academy, les agradecemos su asistencia y esperamos tenerlos en el próximo curso. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, que esté muy bien.